Hola, buenas tardes a todos. Bueno, me presento, mi nombre es Lisandro Guerrieri y soy el responsable de Servicio Técnico y Desarrollo de Agrofina. Y bueno, Hugo March, quien es el jefe de desarrollo de formulaciones. Bueno, el tema que elegimos para este taller es mezcla de tanque y calidad de aplicaciones. Fue un tema que elegimos en un contexto donde se están mezclando cada vez más activos ¿sí? Cada vez más activos en una misma aplicación, ya sea por lo que es por el tema de malezas resistentes, que requiere la aplicación de más de dos activos, como tenemos el caso de un producto nuestro que es Dasemaflosil, que el Dasen, que es Venazolin, es un sistémico y el Flosil es un herbicida de contacto, es un PPO, y bueno, generalmente se aplica con glifo. Ya tenemos ahí tres productos que se están aplicando en una misma tancada. A su vez también tenemos el caso de que para el ahorro del costo de una aplicación se están aplicando herbicidas junto con fungicidas e insecticidas. Entonces, bueno, el tema que vemos nosotros relevante es abordar un tema sobre lo que pasa dentro del tanque. Bueno, vamos a ver la influencia de las formulaciones que tienen las distintas etapas de aplicación. Esta es una metodología que se está usando poco, pero se debería de utilizar, que es la regulación de la máquina antes de cada aplicación, con el tarjeteo, que bueno, siempre va a depender de la plaga que queremos controlar y de las condiciones ambientales. Pasamos a ver lo que es la influencia y formulación en las distintas etapas. Bueno, primero arrancaríamos por lo que es una limpieza del equipo de aplicación, donde tenemos las partes que es el tanque, el filtro y las tuberías y picos. Es muy común que hay problemas que queden residuos dentro del tanque, por lo tal es una práctica que debería tener la importancia que tiene. Hoy se ven residuos, sobre todo lo que es 2,4-D, dicamba y picloram, y bueno, que lo que ocurre es que luego cuando se hacen aplicaciones sobre cultivos se ven problemas de fitotoxicidad. Por eso la relevancia de limpiar estos antes de utilizar los equipos. Respecto al paso que sigue es la mezcla de tanque. En la mezcla de tanque, o sea, mix tank, lo que importa es, tenemos el orden de agregado. Hugo va a mostrar luego un ejercicio donde vamos a mostrar, hay dos teorías, una que dice que los principios activos deben ir de los más insolubles hacia los más solubles. Con Hugo vamos a mostrar que lo que importa es la calidad de las formulaciones, que si dos principios activos o dos formulaciones son incompatibles, muchas veces no tienen que ver con el orden de agregado. Lo que sí nosotros recomendamos y lo marcamos como relevante es que es preferible, primero, cuando tenemos en cuenta el orden de agregado, que vayan primero los insolubles, por un tema de que es que va a tener más tiempo en la máquina, o sea, aplicadora agitándose, y luego irían los más solubles. Bueno, respecto a la cantidad de agua, también tenemos un ejercicio. Hay algunas mezclas que requieren de mayor volumen de agua que otras. Hoy escuchamos que están aplicando volúmenes de 30 litros de agua que bueno, generalmente se queda corto para algunas mezclas. Luego lo que es la aplicación, hay que tener en cuenta lo que es la dosis, el cultivo, el clima y el blanco. Respecto al transporte del blanco, o sea, desde que se forma la gota hasta que llega al blanco, que es la hoja para el caso de malezas o el insecto para insecticidas, el tamaño de la gota va a depender de la pastilla y de la presión. Cuanto más presión va a ser gotas más pequeñas, por lo tanto es más probable que haya deriva, y presiones más grandes, gotas más grandes, que reduce la deriva, pero siempre hay que ir entre, o sea, ni mucho ni poco. Respecto a lo que es la intercepción, impacto y deposición, va a depender la pérdida de esto, depende del tamaño de la gota. Como decíamos, gotas finas, hay deriva por viento, gotas grandes generalmente por escurrimiento. Y exoderiva es cuando la gota no llega al blanco. Ahora, una vez que la gota llegó al blanco, podemos tener pérdidas que sean por evaporación o si no por endoderiva. Las pérdidas por endoderiva es gota grande que golpea, impacta sobre el cultivo y luego se pierde. Y bueno, después viene lo que es la acción biológica. Bueno, en este slide la idea es mostrar en cada etapa cuánto influye el formulado y cuánto influye el principio activo.
Para los primeros casos donde está lo que es la formación del pulverizado, o sea, tenemos la parte que es mix tank, que es la mezcla de los productos, y la aplicación, que es el spray, o sea, la formación del asperjado. Esto es pura y exclusivamente depende de la formulación. Después tenemos lo que es retención y adherencias. Se formó la gota, llegó al blanco, partes de esas gotas van a rebotar y se van a perder, partes van a ser retenidas y partes se pierden por escurrimiento. Después lo que es mojado y esparcido, tiene que ver lo que es el ángulo de la gota. Cuando tenemos gotas esféricas, o sea, mayor ángulo de gota, es cuando se pierde por escurrimiento. Y después tenemos lo que es el esparcido, o sea, mojado, que es cuando hay mayor superficie de contacto entre el producto y el blanco, que es la hoja. Hasta acá solamente se tiene en cuenta lo que es la formulación. Lo que es pérdida de agua y depósitos, bueno, tiene que ver la formulación. Tal es el caso de mojantes, que los mojantes lo que hacen es desparramar mejor la gota en condiciones de baja humedad y temperatura, de baja humedad y altas temperaturas, va a aumentar la evaporación, por lo tanto la formulación tiene algo que ver. También acá entran los principios activos, como el caso del 2,4 de éster o 2,4 de salamina. Hay diferencias entre el principio activo y lo que se pierde por evaporación y lo que no. O sea que ya entraría el principio activo a tener influencias. Lo mismo para la penetración. La penetración tiene en cuenta también la formulación, como puede ser un aceite metilado que aumente la penetración, y los principios activos que va a determinar por la vía por la cual va a ingresar, dependiendo si es apolar o polar. Y bueno, y ya lo que es traslocación dentro de la planta, la formulación ya no tiene nada que ver, es solamente puro y exclusivo del principio activo, cómo se va a mover dentro de la planta. Entonces, resumiendo las etapas, decimos que mezclamos. Lo que mezclamos son formulados. ¿Cómo los mezclamos? El orden de agregado, que decíamos que lo más importante es ir de lo insoluble a lo soluble por un tema de tiempo, de que lo más insoluble va a estar más tiempo dentro de la máquina en el sistema de agitación, por lo tanto la mezcla va a ser mejor. ¿Dónde lo mezclamos? Hay que tener en cuenta el equipo, hay que regularlo, hay que ver si está en condiciones. Hoy hay muchas máquinas que estamos usando que son obsoletas, que el tema del mezclado no alcanza, por lo tanto se puede agregar algunos accesorios para mejorar lo que es la mezcla. ¿Con qué lo mezclamos? Cantidad y calidad de agua. Bueno, cantidad depende de qué mezcla vamos a realizar, algunas requieren mayor volumen de agua. Y la calidad, un tema para ejemplificar que es el que más se nombra, es lo que pasa con el glifo, con la dureza del agua. Que bueno, que los aniones del glifosato, que es la parte ácida y la que en verdad tiene el efecto herbicida, se une con los cationes del agua y hace que quede inactivo. Por lo tanto, en un caso así, la cantidad de agua, quizás bajar el volumen de agua, va a ser mejor que subir el volumen de agua porque vamos a tener menos cationes que puedan retener nuestro glifosato. En cuanto a cuándo, hay que tener en cuenta también lo que es el tiempo entre el mezclado y la aplicación. Una mala práctica y que se usa es hacer las mezclas de tanque a la noche para aplicar al otro día temprano. Y bueno, y al otro día se encuentran con precipitados o que se formó una pasta. Esto no, lo que recomendamos nosotros es limpiar la máquina antes de la aplicación y bueno, y aplicar cuando se va, o sea, preparar el caldo cuando se va a aplicar. ¿En qué condiciones? También hay que tener en cuenta lo que es las condiciones en las cuales se aplica, temperatura y humedad. Alta temperatura y baja humedad relativa nos va a llevar a mayor deriva, a mayor evaporación, perdón. La deriva va a tener que ver con la velocidad y la dirección del viento. O sea que tenemos que tener en cuenta cuáles son las condiciones en las cuales aplicamos. Bueno, ahora para hacer una aplicación tenemos que tener en cuenta la interacción de todos los factores, o sea, la plaga, dónde se encuentra, en qué parte del cultivo está, a qué plaga estamos yendo, si es una maleza, las características morfológicas de la misma. Esto nos va a determinar qué productos podemos aplicar y bueno, y las condiciones meteorológicas también nos van a determinar lo que es la regulación del equipo. O sea, es una interacción de todos los factores. Respecto al orden de agregado, bueno, los coadyuvantes los podemos separar en dos, en utilitarios y activadores. Los utilitarios son los que modifican las características físico-químicas del caldo que se va a aplicar.
Acá entran los secuestradores de cationes y bueno, lo que es antiespumantes, y o sea, lo que van a modificar las características del caldo. Esto va primero. Por ejemplo, si queremos aplicar secuestradores de cationes, lo ideal se debe aplicar antes de que se aplique el glifosato, para que ya empiece a actuar. Colocar primero el glifosato y luego los secuestradores de cationes no sería lo justo. Después, respecto a las formulaciones, es ir de lo más insoluble hacia lo más soluble por un tema de tiempo, de que esté más tiempo dentro de la máquina. Y por último, los coadyuvantes activadores, que son los que mejoran la performance del activo. Que bueno, acá entran lo que son los humectantes, los mojantes y todo lo que van a mejorar el funcionamiento del activo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de la parte más química por ahí de la formación del caldo de aplicación. Como saben, hay distintas calidades, distintas formas de formular un plaguicida. Hay algunos que directamente cuando lo aplicamos y generamos el caldo de aplicación formamos soluciones. Si tenemos un polvo mojable, si tenemos un gránulo soluble, si tenemos un líquido soluble, cuando lo agregamos al agua para hacer la aplicación, lo único que hacemos es diluir. Tenemos una solución y formamos una solución, o un polvo que lo agregamos y se disuelve. El ejemplo que yo doy siempre es el tan de manzana. Ustedes lo agregan y se forma una solución. Entonces ahí no vamos a tener ningún problema para la aplicación. Va a quedar todo homogéneo, va a quedar todo limpio, no hay ningún problema de inestabilidad. Si quieren, si es una solución, lo pueden dejar de un día para el otro, ahí no habría problema. El problema es cuando tenemos suspensiones. Ya cuando tenemos suspensiones, tenemos algo que está suspendido en el agua. Esa suspensión, lo que está suspendido puede ser o un sólido o un líquido. Los polvos mojables, los gránulos dispersables o los floables, las suspensiones, cuando lo agregamos en agua van a formar una suspensión. Ahí ya tenemos una inestabilidad termodinámica del medio que estamos formando. Si eso lo dejamos, inmediatamente o con el tiempo va a caer. Eso depende de la calidad del formulado. Las emulsiones, por ejemplo, los concentrados emulsionables, nosotros lo agregamos al tanque de aplicación y generamos una emulsión. Una emulsión es una suspensión de gotitas oleosas en agua. También es termodinámicamente inestable. Si lo dejamos mucho tiempo y depende de la calidad de la formulación, va a separar o no. Y por último tenemos las más complejas, que son las suspomulsiones. Las suspomulsiones, que pueden ser una dispersión oleosa o una suspomulsión, es aquella que cuando lo agregamos al tanque de aplicación va a formar una mezcla de una suspensión de un sólido con una suspensión de un líquido. Generalmente estos formulados tienen dos ingredientes activos, uno que va a estar sólido y el otro que va a estar disuelto, formando las gotitas dentro de las gotas oleosas, formando una emulsión. Pero, como decía Lisandro, como normalmente no se aplica un solo producto, nosotros tenemos la posibilidad de formar suspomulsiones dentro del tanque de aplicación haciendo mezclas de una suspensión y de una emulsión. Es muy común que se agregue o un polvo mojable, o un gránulo, o un floable mezclado con un concentrado emulsionable. Entonces, lo que estamos haciendo, poniendo dentro del tanque de aplicación una mezcla de dos cosas que fueron desarrolladas encima para ser usadas individualmente, no mezcladas. Entonces, ahí puede ser que se logren incompatibilidades. Entonces, un buen concentrado emulsionable, cuando se desarrolla, tiene que ser capaz de formar una emulsión él solo, pero también de ser capaz de soportar cuando se lo mezcla con algún polvo mojable, por ejemplo. Esos estudios se hacen y eso depende de la robustez y la calidad del formulado. Por eso a veces es más importante tener un buen formulado y no tanto la etapa si agrego primero este o primero el otro. Esto es una filmación que... A ver, sí. Vamos a ver. Arrancó. Bueno. Ahí está, ¿verdad? Bueno. No quiere. Vamos a ver. Bueno, ahora vamos a ver si la puedo pasar. Esta es una filmación en donde muestro un buen concentrado emulsionable con un mal concentrado emulsionable.
lo que vemos, fíjate, Lisandro, a ver si la puedes pasar vos. ¿Eh? Ah, no cargan el hipervínculo. Bueno, no importa, ahora vamos a ver un ejemplo ahí de bueno y de malo también. ¿Qué es lo que quería mostrar acá? Uno tiene un buen concentrado emulsionable. El Floux, el producto que hicimos nosotros, es un OD, es una suspensión oleosa. Cuando nosotros la tiramos en agua, esa suspensión lo que hace es formar una emulsión y una suspensión de uno de los insecticidas. Eso tiene una muy buena cantidad de emulsionante y directamente tiene el aceite ahí adentro. Es lo que se llama un OD de aplicación única, un LPU. Este producto lo que hace es formar una emulsión que quede totalmente pareja y totalmente estable. Entonces, yo evito lo que formaba con el otro, que dice el aceite agrícola, y que es cuando compro un insecticida común y lo mezclo con un aceite emulsionable cualquiera. Ese aceite emulsionable generalmente se usa 1 litro por hectárea, ¿no? Es la dosis más o menos que se usa, 800 a 1 litro. El insecticida van 200 centímetros cúbicos. Entonces, si yo tengo una formulación muy buena y muy estable del insecticida, esos 200 centímetros cúbicos, va a formar una emulsión buena, pero cuando yo le agrego un aceite que casi no tiene emulsionante, que va a formar una emulsión muy mala, la mezcla de los dos es totalmente inestable y hace que enseguida la emulsión rompa y se vaya para arriba. Entonces, eso va a lograr una aplicación totalmente inhomogénea. Va a formar en la parte de abajo, que es donde chupa al principio, va a tener casi agua y después a lo último va a aplicar todo el producto. Entonces, lo que se usa y se está tendiendo a usar son productos que sean LPU, que ya tengan el aceite incorporado. Esa es una inestabilidad química, esa es una inestabilidad de una formulación que está mal hecha. Ahora vamos a ver un ejemplo real de una aplicación en donde hay una estabilidad por mezcla, una estabilidad de incompatibilidad de las mezclas. Este era un campo de 60 hectáreas, en donde iban a aplicar 120 litros de glifosato, 60 litros de 2,4-D y 6 litros de dicamba. Tuvieron problemas de precipitación. Ahora, el volumen a aplicar era de 3.000 litros, o sea, una tasa de aplicación de 50 litros por hectárea. Ahí ya es el primer problema, digamos que no creo que ningún marbete recomiende usar 50 litros por hectárea. Todas las formulaciones están desarrolladas para usar arriba de 80 o arriba de 100. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de... Los 3 productos son líquidos solubles. No habría ningún problema, puedo agregar en el orden que quiera, son los 3 líquidos solubles. Los 3 productos son ácidos. Y las solubilidades de ellos van a depender del pH. Ahora, el que va a regular el pH de esa mezcla es el glifosato. Yo estoy agregando 120 litros de glifosato. Esa gran cantidad es la que me va a regular el pH de la solución y va a ser aproximadamente 5 el pH de la solución que quede. Ahora, otro error que se aplicó. Cargaron 1.500 litros de agua, cargaron las formulaciones y cargaron otros 1.500 de agua. Es decir, que encima que la tasa era de 50 litros, cuando yo termino de aplicar todas las formulaciones, ahí la tasa que tengo es de 100 litros, porque tengo todo concentrado al doble. Yo estoy aplicando el agua los 1.500 después. Es decir, si quieren aplicar una tasa baja, ¿no?, de 50 litros, agreguen el 90% de agua y recién ahí empiecen a agregar los formulados. O sea, no sigan la regla de aplicar la mitad del agua y empezar a cargar y después la otra mitad, porque están agregando algo muy concentrado y ahí van a lograr una estabilidad muy alta. Ahora, fíjense esto, el pH, ahí tengo los 3 productos y tengo las solubilidades en los pHs, ¿no? El glifosato ácido a pH 1,8, pH muy ácido, es 10 gramos por litro la solubilidad. A pH 5 ya es mayor de medio kilo por litro, no tengo ningún problema. Pero el 2,4-D ácido, para el dicamba también, a pH 5 250 gramos, no tengo ningún problema. El 2,4-D no, el 2,4-D es un ácido muy poco soluble. A pH 1,8 es 0,3 gramos por litro, a pH 5 es 20, a pH 6,8 23. Es decir, no aumenta mucho la solubilidad con el pH. La cantidad que yo agregué en 120 litros de glifosato son 65 kilos de glifosato ácido, 30 kilos de 2,4-D y 3 kilos de dicamba. La cantidad soluble en los 1.500 litros, que fueron los primeros mitad que yo puse, acá no hay ningún problema, puedo disolver 750 kilos, tengo 65, no hay drama, pero acá estoy en el límite. O sea, la solubilidad máxima que me admitía agua pura, a pH 5 era de 30 kilos de 2,4-D.
Pero yo no tengo agua pura, yo tengo agua con 120 litros de glifosato y 6 litros de dicamba. Es decir, estoy muy al límite de la solubilidad. Ahí ya empiezo a tener precipitados de 2,4-D. Entonces, cuando ustedes ven que se le precipita el 2,4-D con el glifo, es por esto. El 2,4-D no es muy soluble de pH ácido. Estos son otros ejemplos de mezclas, ¿no? Por ejemplo, ahí tenían rama negra, desde rosetas hasta plantas de 20 centímetros. O sea, una variabilidad muy grande como para que le ocurra, ¿no? O sea, yo me estoy atajando de que el problema no es la formulación, sino que son las aplicaciones. Ese es otro ejemplo de mezclas. Están mezclando sulfosato con metsulfurón con dicamba. Me conviene reemplazar a dicamba con 2,4-D. O sea, nunca agregan algo puro, mezclas. Siempre lo pueden hacer, pero hagan pruebas. Yo ahora les mostré unos ejemplos en donde estoy mezclando lo mismo y solamente voy a variar la cantidad de agua que le pongo. Y van a ver lo que se forma. Bueno, y este es el último ejemplo que les quería mostrar, ¿no? Estos son casos, es de un log. Glifosato con graminicida, con aceite, con acetoclor, con fluorocloridona y con landacelotina encapsulado. O sea, nadie prueba esto. Por favor, si van a hacer una cosa así, hagan lo que yo digo. Tipo el Fernet, cortan la botella y lo prueban. Pongan 1 litro de agua y hagan la prueba de todas las cosas. Tómenlo más o menos, aunque sea aproximado, pero más vale ver un lío que se le forme en una botella cortada y no después tener que vaciar la máquina, limpiarla, todo. ¿Está bien? Bueno, gracias. Esto, lo que les voy a mostrar ahora es lo siguiente. Esto es una mezcla que estamos recomendando nosotros. Es un producto, es glifosato, son 2 litros de glifosato, 800 mililitros de Flosil y 600 mililitros de Dacen, que es venazolina. Pero yo le voy a hacer la aplicación en lo que serían 40 litros de agua y en lo que serían 100 litros de agua. Vamos a hacer, traje el duplicado para ver el orden de agregado, pero el orden de agregado van a ver que no alteran nada. Vamos a ir de lo más insoluble a lo más soluble. Vamos a hacerlo acá, primero el 100 litros de agua. Esto sería el Dacen. Esto es un flowable. No hay ningún problema. Hay que dar una suspensión. Le agrego el glifosato. Encontré esta suspensión, la pueden ver después. Vamos a hacerlo con 40 litros. Tiene que ver una suspensión más concentrada, ¿no? Ningún problema. Empieza a cortar. Vamos a hacerlo
que se vea mejor. Le voy a editar el... Tenía el doble de producto para ver de agua. No, teníamos un de agua. Este es el glifosato. No hay ningún problema. Para algunas mezclas es importante el volumen que se usa en la aplicación. Esta es una incompatibilidad que encontramos entre dos productos a bajo volumen de agua. Cuando baja el volumen de agua, se forma, lo que termina generando es el tapado de los picos. Y también lo que decíamos del orden de los agregados, lo vemos en este caso cuando alteramos o sea, aplicamos primero o glifo y después el fomesafen, o fomesafen y después glifo, se genera lo mismo. O sea, es por eso decimos que en estos casos se habla de, o sea, la mayor relevancia está en la calidad de la formulación. Si es incompatible o no, lo único que puede modificar el orden de agregados es el tiempo que va a estar en la máquina agitándose. Y después cuanto más pase el tiempo, o sea, más se forma el sedimento. Por eso también el tema de preparar el caldo el día anterior, al otro día eso es una goma directamente en toda la máquina pulverizada. El ejemplo este que demuestra que el producto es el mismo, exactamente lo mismo. La dosis es la misma. Lo que pasa es que la tasa de aplicación cambió. O sea, tengo una incompatibilidad no de los productos, una incompatibilidad de las concentraciones. Entonces, por ahí puede decantar algo, pero fíjense, queda una suspensión. Yo hago así, está totalmente agitable y esto se puede aplicar perfectamente. Con un poco de agitación que tenga el equipo, ya esto se aplica bárbaro. Y esto funciona y no tapa picos, nada. Ahora, donde intento bajar la tasa de aplicación, ya ahí estoy teniendo todo el problema de incompatibilidad. Es decir, que no es solamente el formulado y en qué orden lo cargo, es la dureza del agua. Yo acá no trabajé, pero hice trabajos con agua muy dura y con agua muy blanda con los glifosatos y se ve diferencia. Nosotros en nuestra formulación ponemos un regulador, un ablandador en la formulación del glifosato en una cantidad que vimos que mejora bastante. O sea, no es solamente los productos, es como mostró Lisandro, hay toda una lista de factores que influyen. Las limpiezas. Lo ideal antes de llenar la máquina pulverizadora es hacer esta misma prueba que hizo Hugo, teniendo en cuenta qué volumen de agua vamos a utilizar, qué cantidad de cada uno de los productos y el orden de agregado, y ver lo que pasa en las botellas. Un caso como el que vimos que formó esos sedimentos, ya sabemos que eso no lo podemos aplicar y podemos probar o con más volumen de agua o directamente descartar esa aplicación. Bueno, abrimos el espacio a preguntas. Les pedimos que esperen el micrófono así se escucha bien. Sí, una consultita. ¿Es mejor aplicar los productos directamente al tanque con el agitador funcionando o aplicar en los mezcladores que tienen los equipos que van succionando de a poco, digamos, y van mezclando? ¿Hay ventaja de uno sobre otro? Yo te doy... En aplicaciones no tengo la experiencia, ¿no? Pero químicamente si vos haces una predispersión de lo que sea y después lo mezclas al tanque es mejor. Claro, no, sería aplicar directamente al tanque sobre el agua como... Claro, por eso. O en el mezclador que va... O en el mezclador que va chupando, digamos, por un efecto Venturi. Yo no tengo mucha experiencia en aplicaciones, pero en el mezclador. En el mezclador, claro. Sí, es mejor. En el mezclador. Claro, está, perfecto. Sí, va haciendo una predispersión y lo vas agregando. Exactamente, exacto. Sí. Gracias. Ahí vi que en el orden de carga hablaban de los coadyuvantes no utilitarios al final. No tienen pruebas cuando usan solo tensioactivo y no aceites de agregarlos al principio, luego de los utilitarios como un producto que pueda llegar a ayudar a la mezcla.
el tensioactivo como que le da al agua más capacidad de sostener cosas. Nosotros hemos probado por ahí algunas veces que agregados primero, cuando es tensioactivo, no aceite, puede dar más capacidad al caldo de aguantar cosas, sobre todo suspensiones. Y bueno, estás usando como utilitario. Ah, sí. Estás usando como utilitario. Pero lo han probado, quiero decir, ¿lo tienen en probado o no lo han...? No, pero en ese caso, o sea, si vos estás viendo que mejora la compatibilidad después de las formulaciones, lo estás usando como utilitario. Como utilitario en el caldo y luego como Y luego en la aplicación. tendrá su efecto biológico al final. En la aplicación. Sobre los coadyuvantes, esa clasificación es en cuanto a su función. Y de acuerdo a su función también pueden ser tanto utilitarios como activadores. El caso que está nombrando vos sería que estás utilizando un coadyuvante que te está sirviendo. Como tanto utilitario. Como utilitario como activador. Claro. Gracias. Hola, mi consulta es la siguiente. Hablaron de el orden de mezclado, de poner primero en el tanque los más insolubles por cuestión de tiempo, que lo repitieron varias veces. Pensaba un poco, el tiempo no sería insignificante al hablar de que el orden de aplicación sea ese por cuestión de tiempo. Yo tenía una idea que no sé si me la pueden corregir en todo caso, de poner lo más insoluble al principio. Tenía un concepto de mayor posibilidad o mayor capacidad del agua de solubilizar ese producto porque la solución está menos saturada. Pero es insoluble. Sí. Son los más insolubles que pones primero. Claro, exacto. Por eso al serlo, quizá estoy confundido, es la duda que me quiero sacar. Para formar una suspensión o una solución o un polvo soluble, por ejemplo, que quizá cuesta más que un líquido. Bueno, el polvo soluble se va a terminar solubilizando. Pero cuando cuesta un poco, como ser algún 2,4-D que hablaban que quizás es más difícil que solubilice, ¿ayudaría a poner algo de ese tipo al principio por el agua al no tener ningún compuesto primero, tener la máxima capacidad de solubilización o no? ¿O es un error pensarlo así? Para mí es un error. Bien. ¿Por qué? Porque vos cuando agregás después el otro producto estás saturando y tu producto te iría termodinámicamente, precipitaría. El que agregaste Llegarías primero. a lo mismo. Bien. O sea, depende más de de la calidad de formulación, como Lo que dijeron. pasa es que vos cuando lo agregás primero lo tenés mucho más tiempo, mientras vas cargando el otro lo tenés mucho más tiempo dispersando. Está. Y la otra consulta era, hablaron de que muchas veces no importa mucho el volumen de agua, sino la calidad de formulación y demás. Depende en cuál Depende te de va a qué importar. situación. Influyen las dos cosas. Ahí, por ejemplo, yo tengo la misma formulación con distinta cantidad de agua. En uno se va a formar un bodoque, en el otro va a quedar una suspensión común. Pero Bien. si vos tenés un concentrado emulsionable bueno y un concentrado emulsionable malo, le ponga mucha agua, poca agua, lo agregues último primero, vas a tener te va a formar un aceite, una crema. Está. ¿Y han encontrado, si trabajaron en esto, mejores aplicaciones usando menores caudales o no? ¿O no han trabajado en eso o no? O sea, ¿defienden el bajo caudal o no? La baja tasa de aplicación. Sí. A ver, yo he tenido ejemplos que me han dicho, hace 20 días estamos aplicando el glifosato de ustedes sin agua. O sea, cargan el glifosato solo y lo aplican. Y me dijeron, anda para barbecho, anda bárbaro. Bien. Yo no lo voy a recomendar, obviamente, ¿no? Yo te digo lo que me dijeron. O sea, depende para lo que sea, qué mezcles. Respecto a la duda tuya del orden de agregados, sí veo que hoy hay dos teorías y si te pones a buscar en la bibliografía, uno te dicen una cosa y otro te dicen otra cosa y justo es contraria. Bueno, yo también tenía esa duda y por lo que vimos en el laboratorio, él es de la teoría de los insolubles a los solubles. Hicimos un montón de pruebas para demostrármelo y la verdad que vemos que el orden de agregado no Llegás a lo afecta. mismo. Yo hasta ahora no encontré ninguna haciéndolo en laboratorio y te digo cómo. Probeta, como hice recién, lo mezclo, agito 10 veces, agrego el otro, agito 10 veces. O sea, todo sacando cualquier variabilidad en el mecanismo de agitación. ¿Está bien? Yo mezclándolo de una forma o de la otra siempre llego a lo mismo. O sea, no he encontrado una explicación que me diga tiene que ser así porque es mejor. No lo he encontrado. Físico-químicamente no lo he encontrado. Por eso, charlando con gente que aplica todo, la única conclusión que saqué es que es recomendable aplicarlo más insoluble primero porque va a tener más tiempo de agitación. Mientras vos estás cargando el resto va a estar más tiempo dispersándose. Una cuestión de mecanismo de aplicación, de diseño de aplicación, nada más.
Y depende mucho también de el equipo que sea, cómo mezcla, si tiene bombas, si tiene jets, si tiene hélices, si tiene... Eso va a depender también. Y lo que decimos de la cantidad de agua, el caso que nombrábamos es el glifosato por un tema de aguas duras. Cuando tenés mucha presencia de sales, ahí sí es conveniente a veces bajar un poco el volumen de agua, porque al tener mayor volumen va a tener más sales que te pueden neutralizar el glifosato. Hay una ecuación que da el INTA sobre la dureza del agua y cuánto más en exceso le tenés que aplicar de acuerdo a la dureza. O sea, el glifosato forma complejos con los metales, con el calcio y magnesio, y es un ligando muy, muy importante. Entonces, por eso mismo, cuando vos usás glifosato en agua dura, tenés que agregar un ablandador. Los ablandadores son ácidos, mucho más baratos y que son unos ligandos mucho más fuertes que el glifosato, como para formar complejos, y retienen el agua, lo secuestran el calcio, el magnesio, entonces el glifosato ya no se pasiva. Y después también lo que estamos viendo en cuanto a volumen que se utiliza de agua, es que la tendencia es utilizar cada vez menos volumen de agua. Es por eso que también estamos trabajando para buscarle la vuelta a poder trabajar con volúmenes más bajos de agua en nuestros productos. Pero sí vemos que la tendencia, o sea, todos los marbetes te dicen está recomendado 80 litros, 100 litros, pero que se cumple no siempre se cumple. Bien, mi consulta iba en el mismo sentido. Con lo de la dureza del agua, habían citado el ejemplo del acomplejamiento y vos había dicho del volumen. ¿Cómo afecta la dureza a la estabilidad de los caldos si no se corrige, si no se secuestran esos cationes? Y después con la temperatura del agua, si afecta también a la estabilidad. Sí. Una dureza muy alta, todo lo que sean suspensiones, ya sea de un polvo o de una emulsión, la va a inestabilizar. Aguas más duras la inestabilizan, hace que flocule y se pare más rápido. Y la temperatura, cuanto más caliente esté el agua, también más se va a separar. Hay unas... se ven diferencias, en ciertas formulaciones se ven diferencias entre 20 grados y 30 grados en hacer una emulsión. Y más temperatura, más se separa. Más temperatura, más separa. Sí. Contrario a lo que sería una solución, por ahí uno piensa que a más temperatura solubiliza más. Sí, una solución sí, pero claro. Esto no es una solución, es una suspensión. Exactamente, inestabiliza más. Por eso la calidad de una formulación se mide a una emulsión a distintas temperaturas también, ¿no? Eso va a depender de la robustez que vos hagas un formulado. Eso va a depender de la cantidad de emulsionantes que vos le pongan. Tengan en cuenta que una emulsión es una gotita que está rodeada, ¿no?, por emulsionantes que lo estabilizan, evitan que floculen, que se junten de nuevo. Entonces, cuanto más emulsionante le pones y en combinaciones y estabilizado, mejor es. Bien, gracias. Buenas tardes. En una mezcla habitual de atracina en aguas duras, suponiendo un caldo de aguas duras, glifosato y 2,4-D, con una atracina que habitualmente uno piensa, digamos, respetando un poco lo que dice usted, desde lo más insoluble a lo más soluble, agregarla primero. Partiendo de, digamos, una recomendación de ustedes sería, partiendo de medio tanque, uno asume que si teniendo medio tanque lleno, la agitación es más violenta que con un tanque completo, del retorno esencialmente, ¿no? Si usted parte de volcar toda la atracina con el medio tanque y luego completar el volumen de caldo de aplicación, después ir al glifo y después ir al 2,4-D. O sea, quiero consultarle esas dos cosas. Si hace el vertido de la atracina con el medio tanque o con el tanque lleno, y si el orden de aplicación que ustedes recomiendan es atracina, glifo, 2,4-D. Dale vos, sí, yo estimo que ese es el orden sería ese, atracina, glifo, 2,4-D. Y va con medio tanque agitando, o sea, ustedes priorizan el tema de que la suspensión, si bien es más concentrada en medio tanque, se logra mejor agitación que con el tanque lleno del agua y después vertiendo la atracina. Sí, o sea, la atracina de por sí en el bidón tiene que ser estable. Cuanto más la diluya, va a ser... O sea, bien, va a perder estabilidad, pero va a ser estable yo pensaba igual. En granulada en realidad, pero es lo mismo la situación. Bueno, granulada, sí, ahí tenés que tener más tiempo para que se disgregue y empiece a... Sí, no habría problema. Sí, con medio tanque no habría problema. Y después otra situación de conflicto de los glifos potásicos con 2,4-D-amina. Y con aguas duras, ¿no? O sea, ¿qué orden de aplicación usted, o qué condiciones de aplicación, o qué acondicionamiento de agua ustedes recomiendan para no caer en problemas, digamos, ¿no?, habituales?
y bastante agua. Bueno, el ejemplo que di recién era la incompatibilidad entre el glifo y el 2,4-D. O sea, donde yo bajo la cantidad ya voy a tener voy a tener a insolubilizar el 2,4-D como ácido, ¿no? Y ya después de disolverlo va a ser problemático, no se va a disolver, va a haber incompatibilidad. Yo no sé si hay algún ejemplo. Es eso, sería... El ejemplo ese que... Está bien, gracias. O sea, ¿qué volumen sería el límite? Ahí con una tasa de aplicación vimos en 50 litros estaría justo. El ejemplo que yo di era con una tasa de 50 litros. ¿Está bien? Ahí tenés 60 litros de 2,4-D y 120 de glifosato. Pero... A ver, ¿dónde estaba? Ahí están las solubilidades. O sea, el 2,4-D ácido, ahí está, yo tengo en 1500 litros tengo 30 kilos que se disuelven. Ese es el límite. Cuanto me voy más de eso, o sea, cuando trato de sacar agua de ahí, achicarme en agua, más insoluble va a haber. ¿Está claro? Sí. A ver. Esas son las solubilidades del 2,4-D. El 2,4-D ácido a pH 5, que es el pH que les va a regular un glifosato cualquiera, tienen 20 gramos por litro, es la solubilidad. Ese es el valor que tienen que tener en cuenta. Igual creo que la recomendación, porque la cantidad de mezclas que se pueden hacer y con distintas dosis son muchísimas. Las recomendaciones siempre lo que decíamos, probar en botellas de plástico, probar varias o con distintos volúmenes de agua, a ver qué es lo que te conviene y esperar un tiempo a ver cuál decanta primero. Y esa es la mejor, el que tarde más en decantar va a ser la que tenés que utilizar. Hay unos ensayos que están dando vuelta ahora en un libro que recomienda Jalil Malouf, que habla de que si es estable en 20 minutos, me parece, ya lo pueden aplicar tranquilos, una cosa así. Claro, vos mezclas si tarda entre 3 y 5 minutos no es aplicable, entre 20 minutos y para adelante es aplicable. Ese es el ensayo. Pero siempre agarren una botella y córtenla. Le digo córtenla para no volver a usarla después la botella, ¿no? Corten la botella y agárrenla y mezclen ahí. Con un palito lo agitan y ahí se ven. Bueno, hoy tenemos muchas consultas de clientes acerca de mezclas de tanques y lo que hacemos nosotros básicamente es pasar de yo a vos cuál es la mezcla por la que consulta el cliente y bueno, y hacerla al laboratorio. Pero esto se puede hacer también a campo, no tiene ninguna Es que es conveniente hacerla a campo porque, digamos, yo en laboratorio puedo tener un agua corriente o un agua... Bueno, pero ustedes ahí tienen el agua con la dureza que sacan del tanque. Y las muestras que compraron ustedes. Ustedes me lo traen a mí, yo voy a probar qué glifosato. Yo tengo que empezar a probar qué glifosato. ¿Qué esto? ¿Qué esto? O sea, ustedes tienen ahí lo que compraron. Ustedes ahí lo tienen que definir eso. Encima hoy las mezclas no solo va a herbicidas, se está mezclando también con fungicidas, insecticidas, tenemos preguntas de todo tipo. Por eso es muy variable, es imposible conocer todas las alternativas que hay. Es simplemente probarlas. Sí, además que es una práctica, ¿no? Que siempre, por las dudas, el chorrito de cipermetrina, por las dudas. Y todo eso pruébenlo. Pruébenlo. Siempre es mejor hacer una prueba, perder media hora cortando la botella, haciendo el ensayo, que después tener que limpiar el tanque y sacar todos los filtros. ¿Qué metodología están recomendando para evitar la formación de espuma y se han probado los antiespumantes dentro del tanque? ¿Qué tema? ¿Formación de espuma? Sí, la aplicación de antiespumante. Sí. Una metodología en aplicación, en mezclado para que no se forme espuma. Si se va a formar espuma, eso depende del formulado. Lo que se puede hacer, si saben que se va a formar espuma, si lo ven, es comprar un poquito de antiespumante y agregarlo antes. O sea, Sí, ese sería un utilitario, ¿no? Hay en el mercado algunos, nosotros no tenemos antiespumantes, no comercializamos, pero sé que hay antiespumantes que llevan una concentración muy baja. Que me han dicho de una tapita al principio en la máquina y ya te baja completamente lo que es la espuma. Sí, el antiespumante es una silicona que va... Nada, muy baja cantidad. Ahí se agrega al principio. Empezás a cargar el agua y agregar el antiespumante, no hay ningún problema. Es totalmente estable, no hay drama.
Y bueno, vendría a ser, estaría dentro de los utilitarios que van al principio. Claro. Si no hay más preguntas, agradecemos a los disertantes y muchas gracias. Voy con la filmación.